Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a reflexionar juntos acerca de qué hacer cuando nos visitan emociones incómodas o emociones dolorosas. Decía Rumi, este poeta místico del siglo XIII, sufí, que normalmente eh, nos visitan huéspedes. En nuestra mente hay huéspedes que van y vienen, ¿sí? Y se refería concretamente a las emociones y a los pensamientos. Podríamos considerar que nuestra mente es como un hotel o como un hostel y que habitualmente están entrando y saliendo del campo de nuestra observación emociones y pensamientos. Cuando nuestro observador, por supuesto, está atento, pero muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos experimentando una determinada emoción o un pensamiento, y es ahí cuando la emoción o el pensamiento se transforman en una especie de trampa, quedamos enganchados en esa emoción que usualmente viene asociado también con un pensamiento. Eh, entonces, ¿qué hacer? Fíjense acá en esta idea de Andy Pudicompe. eh, no se trata de evitar que surjan las emociones, esto es imposible. Se trata de cómo nos relacionamos con ellas y cómo respondemos a ellas. Eso es lo que importa. Entonces, desde la perspectiva de las terapias contextuales, como por ejemplo el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, ACT, entre otras, lo que vamos a buscar ante una emoción desagradable o ante un pensamiento problemático con los cuales estamos enganchados, no podemos salir de ahí, de esa emoción, de ese pensamiento. Lo que se nos propone no es modificar en sí la emoción y el pensamiento, como se proponía en el enfoque de la terapia cognitiva tradicional. Desde las terapias contextuales nos vamos a posicionar en el rol del observador. Entonces no se trata de evitar las emociones, sino de relacionarnos con las emociones y o con los pensamientos de otra manera. Ya no quedar anclados, no quedar atrapados por esa experiencia interna. ¿Y cuál es esa otra manera? Bueno, este mismo autor de Mindfulness nos propone: imagina que te sientas al costado de la ruta. Este es un ejercicio clásico, que se utiliza no solo en Mindfulness, sino también en ACT y en otras aproximaciones contextuales, ¿no? Imagina que te sientas al costado de la ruta y ves los autos pasar. Cada auto es una emoción que pasa. Solo observa. No permitas que te arrastren ni huyas de ellas. Cuando intentamos escapar de la emoción, cuando intentamos evitar una experiencia interna desagradable, un pensamiento, una emoción, o ambos, o una sensación corporal que no nos gusta, entonces es ahí cuando quedamos atrapados en una trampa mental. Porque la evitación simplemente nos lleva a incrementar la experiencia desagradable. Se siente mucho más intensa la experiencia desagradable cuando intentamos evitarla, cuando estamos forcejeando. No podemos evitar una emoción o un pensamiento sin prestarle atención previamente. Por ejemplo, si yo les digo no piensen en un elefante blanco, ¿qué pasa? No piensen en un elefante blanco. Entonces, el cerebro no entiende el no. Antes de negar, yo tengo que afirmar. Entonces, primero pienso en el elefante blanco y después intento no pensar en el elefante blanco, pero ya pensé previamente en el elefante blanco. Entonces, esta es la trampa de la evitación. La evitación de una experiencia interna desagradable, como puede ser una emoción, un pensamiento, una sensación corporal que no nos gusta,
solamente nos lleva a quedar entrampados, enganchados en esa experiencia interna. Entonces, lo que mindfulness y ACT nos proponen, las terapias contextuales en general, es asumir el rol, ocupar el rol del observador interno. El observador, en palabras de Stephen Ives, el fundador de ACT, es cuando está despierto ese observador, cuando podemos observar detrás de nuestros propios ojos. Hagan la prueba en este momento. Observen que están observando este video o cualquier otra cosa. Y posiciónense conscientemente detrás de sus propios ojos. Yo soy el que mira, yo soy el que observa. Entonces yo ya no soy esa emoción y ese pensamiento en el que antes estaba atrapado o del cual me quería librar y no podía y quedé enganchado ahí en ese pensamiento, en esa emoción, en esa sensación. Yo soy el que observa esa experiencia. Entonces podríamos hacer intervenir la imaginación, ¿eh? Entonces el hemisferio derecho acá nos va a ayudar mucho. Imaginamos que esa emoción desagradable es simplemente un auto, lo vemos que se aproxima y lo vemos pasar, sin quedar atrapados en esa emoción. Observamos, observamos. Para observar hay que aceptar la presencia de. Entonces, no luchamos contra, aceptamos la presencia de esa emoción, de ese pensamiento que nos visita. Como decía Rumi, la emoción, los pensamientos, son como huéspedes que entran y salen de la posada que es nuestra mente. Entonces, observamos. Te invito a practicar este ejercicio de observación de tus pensamientos y tus emociones especialmente desagradables, porque son las que suelen generar mayor dificultad y en vez de pelear contra ese pensamiento, esa emoción, esa sensación, te invito a observar, a hacerle espacio en el campo de la observación, a hacerle lugar a esa experiencia. Podemos probar el siguiente ejercicio. Buscamos un lugar cómodo, puede ser sentado, puede ser acostado. Respiramos profundamente, sostenemos unos segundos el aire y exhalamos. Otra vez, respiramos profundo, sostenemos, exhalamos. Una vez más, respiramos profundo, sostenemos y exhalamos. Con los ojos cerrados o semiabiertos, te invito a observar. Ese pensamiento o esa emoción o esa sensación corporal incómodos. Imagino que es como un auto y lo veo pasar. Lo más probable es que el pensamiento, la emoción incómoda de vez en cuando aparezca otra vez, ¿sí? Repetimos el mismo ejercicio. Lo observamos y lo dejamos pasar. Lo observamos y lo dejamos pasar. Esto es todo una práctica. No es algo que vamos a lograr de un día para otro, pero sí es importante empezar a ejercitar este observador interno que comienza a separarse. Técnicamente esto se llama defusionarse,
empieza a separarse, a despegarse, a defusionarse del pensamiento, la emoción y la sensación corporal, que son contenidos de la experiencia subjetiva interna, y que cuando nosotros los observamos desde la postura del observador interno, eh, aunque aparezcan, ya no van a ser tan problemáticos como antes, ¿sí? Porque ya no quedamos atrapados, enganchados en esa experiencia. Muy bien, me encantaría leer sus comentarios acerca de cómo les ha ido en la práctica de este ejercicio de observación de un pensamiento, una sensación o una emoción desagradable. Nos vemos en el próximo video.